Buenos días. Comenzamos el ciclo de clases, en esta oportunidad en la unidad 3, microbiología de las enfermedades infecciosas. Vamos a ver el tema 17, cocos gram positivos, aerobios y anaerobios facultativos, que corresponde al trabajo práctico número 7. Como les decía, en la unidad 3, el tema 17, cocos gram positivos, aerobios o anaerobios facultativos. Ustedes aquí tienen el temario, lo podrán ver después para que no nos demoremos. Y los objetivos de la clase, que una vez que terminen de escuchar esta podrán leerlos y corroborar. En el día de hoy, por el tema que es estreptococos, vamos a rendir homenaje a una mujer eh, que ha dado muchísimo por la microbiología, específicamente ha trabajado eh, eh, por los estreptococos, y es Rebecca Lanfield. Rebecca Lanfield se dedicó toda su vida al estudio de los estreptococos. Ella fue capaz de poner en orden ese grupo de microorganismos patógenos que tenía una gran variabilidad, o sea, que tiene una gran variabilidad antigénica, y esto ayudó muchísimo en el tratamiento de estas enfermedades, de manera que su vida la ha dedicado al trabajar ahí, y ha trabajado en el Instituto Rockefeller para la investigación médica, que ingresó allá por el año 1910 y trabajó toda su vida ahí hasta el último día eh, que ella tuvo un problema, se fracturó y nunca más pudo volver a la universidad, porque en 1965 ese instituto pasa a ser la Universidad Rockefeller. Bueno, Rebecca Lanfield ha sido siempre una mujer destacada, y la American Society for Microbiology la considera los trabajos de la Rebecca Lanfield entre los principales acontecimientos de la historia de la microbiología. Además, ella es la segunda mujer en ser la presidenta de esta sociedad, que fue Evans, Alice Evans, la primera mujer que fue presidenta de esta sociedad. En realidad, ella ha tenido una dedicación así asombrosa por este trabajo, y bueno, y ella ha contribuido, por así decir, a todo lo que hoy nosotros sabemos sobre los distintos grupos de estreptococos. Este género de estreptococos, como su palabra lo dice, estrepto en cadena, se agrupan en cadena, tiene algunas características diferentes, más cortas, diplo, pero en general corresponde a la agrupación de estrepto. En realidad, lo que está dentro de este género estrepto son los estreptococos piógenes, que producen amigdalitis, impétigo, fiebre reumática, escarlata, glomerulonefritis, estreptococos pneumoniae, que es otro que también son patógenos, como es el caso del conocido como neumococo, que produce neumonía, otitis, meningitis. También el estreptococos agalactiae, que produce la meningitis de los neonatos y muchos trastornos en el embarazo de la mujer. También están los estreptococos viridans, los viridans que son de cavidad bucal, que producen las endocarditis, los abscesos dentales, abscesos, forúnculos y todo lo demás. Y los estreptococos mutan, que están relacionados íntimamente con caries dental y con la endocarditis. En realidad, estos estudios habían comenzado con la clasificación a través de las hemólisis. En realidad, Lanfield es una persona que los ha clasificado
de acuerdo, o sea, los clasifica de acuerdo a su pared celular, hacia los polisacáridos de su pared celular. Y así nosotros tenemos eh, que en realidad las características generales de estos estreptococos, que si bien ella pone más énfasis en los patógenos, pero hay estreptos que son beneficiosos, que están formando parte de la microflora autóctona nuestra y de una microflora que contribuye al ecosistema bucal. Entonces no todos son patógenos. Y dentro de estas características generales de los estreptococos tenemos que son bacterias gram positivas, que son pequeñas, de no más de 2 milímetros de diámetro, se agrupan en pares o en cadenas, cuyas longitudes varían según las especies, también condicionadas por los ambientes, son inmóviles, no tienen espora, algunas especies elaboran cápsulas constituidas por polisacáridos, como el caso de los neumococos o el ácido hialurónico, como algunas cepas que ella las ha catalogado como A, B y C. Y dentro de las características generales de las estructuras, más allá de tener su citoplasma, de tener material nuclear, pared y todo lo demás, tiene algunos componentes, cada especie tiene algunos componentes específicos que le dan la patogenicidad y la virulencia. Tiene ácidos teicoicos, lipoteicoicos, carbohidratos parietales, las proteínas parietales, las fimbrias, las cápsulas, el glicocáliz, que también se lo puede ver como capa mucosa. Y esta representación de todos esos componentes estructurales que pueden tener el género Streptococcus es de Liébana ureña, donde aquí vemos las proteínas parietales, los ácidos teicoicos, las fimbrias, esta capa mucosa, los carbohidratos parietales, también enzimas que pueden estar o no, la streptolicina, hialuronidasa, streptodonasa, streptoquinasa, entre otras. Y dentro de otras características generales, nosotros también tenemos que no son productores de catalasa, pueden ser oxidasa negativa, a excepción del Pneumoniae, no son solubles en bilis y en la mayoría de las especies no licúan la gelatina. La especie Streptococcus pneumoniae, conocida como neumococo, es similar a otras especies del género Streptococcus en lo que se refiere a su metabolismo fermentativo en relación al ácido láctico como producto final. Se presenta como diplococo, tienen forma lanceolada, también pueden agruparse en cadenas cortas, y hay una cosa importante en general en los estreptococos que varían con las distintas especies los requerimientos nutricionales. Son exigentes, necesitan péptidos, purinas, vitaminas, y en general los estreptococos, los del grupo Mutant, son exigentes en su cultivo. Los medios de cultivo se enriquecen con sangre y con otras sustancias, como ya hemos dicho. La mayoría de las especies son anaerobias facultativas y utilizan como fuente de energía el azúcar. Algunas especies requieren de una concentración del 5 al 10% de anhídrido carbónico que crecen mejor. Incrementan también su hemólisis y otras crecen mejor en anaerobiosis estricta. La temperatura óptima, como siempre digo, los de cavidad bucal, todos tienen la temperatura de la cavidad bucal, más menos 36 más menos, que en general en todos lados figura como 37 grados centígrados. Pueden variar la máxima y la mínima de acuerdo a la especie. Algunos producen agua oxigenada. El crecimiento en caldo es muy variado, o sea, no es un crecimiento con turbidez, sino más bien de forma granular o con gránulos pegados en la pared del tubo o en el fondo, también formando como cometitas. Y en general los estreptococos
tienen algunas características que Rebecca Lanphier lo describió muy bien. Ella pudo demostrar que existían antígenos que eran principales, que estaban asociados con la pared celular, ¿m? Y que estos antígenos eran polisacáridos, y bueno, y a partir de ahí ella a partir de ahí los agrupa. ¿M? Demostró que uno de los grupos estos, por ejemplo el grupo A, corresponde al Streptococcus pyogenes, y que era beta hemolítico. También demostró que había otro grupo, como el caso del grupo B, que estaba más asociado a enfermedades neonatales. Bueno, y una variedad también de estreptococos del grupo A, pero ella también puede observar que hay una proteína en la superficie de las células, de los estreptococos en algunos, que la denomina proteína M. Esta proteína que ella descubre es una proteína que estaba en las bacterias, en la pared de las bacterias, y estaba evitando que sea atacada. O sea, esta proteína M impide el ataque de los glóbulos blancos, de los macrófagos. Bueno, en realidad, cuando los estreptococos el género estreptococo ha pasado por muchas clasificaciones. La primera clasificación, o la pionera, es a partir de las distintas hemólisis, que nosotros ya hemos visto: hemólisis alfa, beta y gamma. La alfa parcialmente se hemoliza y es los glóbulos rojos y es un color verduzco. La beta total con una lisis clara, transparente, y la gamma hemólisis no hay hemólisis. Ustedes, si pueden observar, aquí aparece Enterococcus, porque los Enterococcus anteriormente estaban clasificados como estreptococos y se llamaban Streptococcus fecali, Streptococcus faecium, Streptococcus gallinaris. Pero con una nueva reclasificación han pasado a ser los enterococos, otro grupo. Sin embargo, estos enterococos siguen compartiendo con los del grupo, los estreptococos del grupo D, bien digo, clasificados por Lanphier. Luego ella clasifica, como habíamos dicho, de acuerdo a los polisacáridos de la pared. Esta es una foto de Lanphier hasta los últimos días de vida. Ella estaba en la universidad, ella iba a la universidad y seguía viendo y trabajando sobre las reacciones de precipitación en capilares para tipificar los estreptococos. Esta es una de las últimas fotos. Ella tiene una fractura y ya no puede volver más, y al poco tiempo muere, alrededor de 80 años. Ella ha sido un ícono en todo el mundo de la microbiología, y sobre todo en la Universidad Rockefeller, que hasta el día de hoy, hace un tiempo yo leí un artículo que hasta el día de hoy la gente de la universidad, del laboratorio, sigue festejando el Día de Gracia con el punch que ella hacía todos los años en el laboratorio para festejar el Día de Acción de Gracia. Era el punch de Rebecca Lanphier, muy emotivo. Bueno, también está la colección de Lanphier Collection of Streptococcus strain, que es una colección, que es una reliquia de la universidad. Bueno, esta es una adaptación de la clasificación de Lanphier con todos los grupos A, B, C, D, E. Lo que sí es importante recalcar que la clasificación esta
de los estreptococos de Langenfeld se basa, como habíamos dicho, en las reacciones serológicas de los carbohidratos de la pared de la bacteria y las distintas capacidades antogénicas de la pared, o sea, de los polisacáridos de la pared. Y bueno, y ella como que se enfoca más en los patógenos, en los biógenos, en los neumos, que en el resto de los estreptos. Pero ella, los antígenos que ella estudia se llaman, o sea, se los denominan los antígenos de Langenfeld y son, o sea, van de la A hasta la W. Pero hay una excepción que son el I y el J, que no sé porque no está, no, la verdad que nunca lo he leído. Ahora, estos antígenos del grupo son fáciles de demostrar mediante precipitación, mediante aglutinación o anticuerpos marcados, ¿no? Esto es una de las partes. Actualmente también se trabaja mucho, se ha trabajado mucho con la parte, toda la parte genómica, toda la parte de biología molecular, porque bueno, estas enfermedades de alguna manera han atacado durante años. Hubo momentos que estaban, las infecciones se habían propagado por distintos sitios y en general si bien hay alrededor de 140, más de 100 especies reconocidas. Muchas especies estas son muy patógenas para el ser humano, como por ejemplo los neumococos, los piógenes que pueden llegar hasta a bacteriemias y a muertes, meningitis. Lo que importa es que también se ha podido hacer las vacunas, se han podido recombinar las vacunas con casi 90 serotipos más o menos, pero esto también tiene un inconveniente, que es el que puede crear cepas multiresistentes. Ahora, es importante, muy importante, todo lo relacionado a la parte de biología molecular y a la parte genómica y a todo lo que es los métodos genómicos que contribuyen muchísimo en estos últimos años a la biología y a la epidemiología. Yo creo que los estudios están cambiando a partir de toda esta secuenciación, este pirosecuenciamiento, poder estudiar el ARN, el ADN, y continuamente se están haciendo tipificaciones y secuenciamientos de los múltiples locus estos que se observan en la parte de genómica. Ahora, hay una cosa importante, muy importante, que estas enfermedades, si bien estos microorganismos, el género Streptococcus, si bien pueden convivir y pueden estar como una flora autóctona, como yo he dicho, una flora normal en cavidad bucal y contribuir al equilibrio, también pueden ser muy patógenas. La Organización Mundial de la Salud ha dado unas cifras que alrededor de 1 millón de niños muere por causa de neumococo, de Streptococcus pneumoniae al año, y se calculan que alrededor de 700 millones de personas pueden estar infectadas por Streptococcus pyogenes. De esas 700 millones de personas, alrededor de 500.000 mueren al año por infecciones. Y bueno, esto ha disminuido a estas cifras, todavía continúa, pero ha disminuido estas cifras gracias a todos los estudios que ha hecho Langenfeld y que se puede trabajar evitando y trabajar sobre la enfermedad y evitando la parte epidemiológica, ayudando en la parte epidemiológica. Bueno, ahí está una parte donde hace referencia a los alfa hemolíticos parcialmente hemolizados de color verde
que es el caso de los Pneumoniae y de los Viridans, con otras características, los Pneumoniae y con otras pruebas bioquímicas y otras cosas que hay que hacer. Los beta hemolíticos, que son la hemólisis total, que queda todo transparente y limpio para los piógenes del grupo A, y para los del grupo B, como es el caso del Agalactiae, que son cepas también bastante patógenas para la mujer y para los neonatos, con la diferencia de que los piógenes del grupo A son sensibles a la bacitracina y los Agalactiae del grupo B son resistentes. Y también tenemos otro ejemplo de los gamma hemolíticos que no produce hemólisis, el caso que habíamos hablado de que los enterococos estaban antes colocados como estreptococos, como género estreptococo, y ahora han pasado a ser género enterococo, Faecium y fecalis. En hemólisis entonces se hacen estas dos grandes diferencias bioquímicas. Los estreptococos beta hemolíticos tienen sensibilidad a la bacitracina, son los estreptococos piógenos. Otros estreptococos beta hemolíticos son resistentes a la bacitracina. Esa es la diferencia. Y con respecto a los estreptococos alfa hemolíticos, son sensibles a la optoquina, cosa que otros estreptococos alfa, como es el caso de algún viridan, son resistentes. Otra clasificación como más acotada, más simple, como para las personas que necesitan saber cómo se clasifican estos estreptococos y poder tener una idea clara de cómo están distribuidos, es la de Viridans y no Viridans, que es un poco la clasificación que hace Liébana. En los Viridans generalmente no son beta hemolíticos, son difíciles de diferenciar por los antígenos del grupo de Landsfield, y son los más importantes y más numerosos de cavidad oral. Mientras que los no Viridans son habitualmente beta hemolíticos, se diferencian por los antígenos del grupo Landsfield, tienen escaso interés en cavidad oral, y si ustedes pueden ver aquí, los he puesto yo en los dos lugares los estreptococos pneumoniae. ¿Por qué? Porque si bien los estreptococos pneumoniae están dentro de los no viridan, genéticamente tienen similitud con los viridans. Entonces, dentro de los no viridans, nosotros tenemos estreptococos agalactiae, que como habíamos dicho son muy importantes, eso lo vamos a ver más adelante, porque hay un contagio del feto y porque el feto va a nacer con dificultades de otitis, en encéfalo. Otro grupo no viridan son los Streptococcus equisimilis, los Streptococcus bovis, los Streptococcus grupo G, los Streptococcus grupo M, y en los no viridan, los Galactiae, que tienen una gran importancia, como habíamos dicho, en las embarazadas y en los neonatos. Son beta hemolíticos, hidrolizan el lipurato, y tienen una reacción positiva, o sea, hacen la prueba de CAM positiva, porque esto se refiere que es una proteína que va a actuar con el Staphylococcus aureus, que tiene una beta hemolicina, y esto va a incrementar la hemólisis. Lo que se hace en esta prueba es se siembra el Staphylococcus aureus y en una línea, y perpendicular se siembra el microorganismo que se quiere estudiar para hacer, en este caso, la Galactiae, y aumenta la hemólisis en forma de flecha. Los factores de patogenicidad
son la neuraminidasa, las proteasas, las hialuronidasas y la hemolicina de los agalactiae. Nosotros tenemos que tener cuidado, atención y cuidado como futuros odontólogos y como odontólogos. Esto se debe conocer, estas manifestaciones, esta característica de estas enfermedades patógenas como son los piógenes, como son todos los novíridas, porque no se puede atender un paciente en estas condiciones, porque podemos contagiarnos, podemos producir una infección cruzada, podemos hacerle más daño al paciente. Entonces tenemos que saber que si nos llega a la consulta un paciente en este estado, tenemos que advertirle al paciente si que el paciente no está advertido, no se ha dado cuenta o no tiene sintomatologías, aunque estas sí son enfermedades con sintomatología. Bueno, dentro de los novíridas tenemos el grupo, uno de los más patógenos, que es el Streptococcus pyogenes, que pertenece al serogrupo A de Landsfield, y la patogenicidad está dada por los elementos estructurales, por su cápsula, su proteína M, su ácido lipoteicoico con su fimbria, su membrana citoplasmática, los polisacáridos C, o sea que es una batería de estructuras que contribuyen a la virulencia y a la patogenicidad. En relación a las toxinas tenemos la streptolicina O, la streptolicina S, la toxina eritrogénica, y en relación a la enzima, las streptoquinasa, la hialuronidasa, nucleasas, proteasas, estearasas y otras. Estos piógenos que pertenecen al grupo A de Landsfield en la clínica tienen características inespecíficas como son la faringoamigdalitis, las otitis, los impétigos, sinusitis, las fascitis necrotizantes y específicamente el caso de la toxina eritrogénica que produce erisipela y la escarlatina. Ahora, a nivel inmunológico, por acción tóxica de esta streptolicina O, se van a liberar complejos anticuerpos y anticuerpos por similitud antigénica de las estructuras, y se determina como un fenómeno de autoinmunidad con una reacción de hipersensibilidad del tipo 3. Pero lo más grave y lo más importante son estas tres enfermedades que pueden llegar a producir mucho daño en el ser humano, que es la fiebre reumática, la endocarditis bacteriana y la glomerulonefritis aguda. Es muy, muy grave estas enfermedades. Los Streptococcus pyogenes, repasando, son cocos, son pequeños, se agrupan en cadena, son capsulados, inmóviles, no esporulados, son exigentes al cultivar, crecen bien en agar sangre, forman colonias blancas, producen beta-hemólisis, son anaerobios facultativos, tienen un metabolismo fermentativo, son catalasa negativa y son susceptibles a bacitracina, que es la diferencia con otros estreptos. Bueno, continuamos, son cocos en cadena, beta hemolítico, en agar sangre, se hacen aglutinaciones de anticuerpos para el grupo A y el TESPIR. En realidad, los Streptococcus pyogenes del grupo A, de Landsfield, hemolicina, nosotros tenemos que la obtención de muestras, la detección de antígenos, examen directo de la muestra, lesiones de piel y tejido blando, se hacen los cultivos con la identificación y las pruebas bioquímicas son catalasa, son hemólisis, catalasa, hemólisis, sensibilidad a bacitracina, la identificación serológica, y también se hace lo que es importante que en esto, que es la detección de los anticuerpos. Es re importante la detección de los anticuerpos. Siempre se hace la mayor cantidad de esta prueba para hacer este diagnóstico de los piógenes, que son uno de los más importantes, ¿sí? Discúlpenme, pero si ustedes ven aquí,
aquí dice colonias beta, son beta hemolítico, lisis total, lisis total, lisis total, son beta hemolítico, lisis total. Disculpen, no sé, debo haber tocado mal cuando he puesto, esto está mal, esto no, es beta hemólisis. Grupo A, Lancefield, beta hemólisis Streptococcus pyogenes, ¿sí? Bueno, y otro no viridans, que también tiene con un pie en el viridans, por lo que hemos mencionado recién, son los Streptococcus pneumoniae. Los Streptococcus pneumoniae sí son alfa hemólisis, pero a veces también pueden ser beta hemolíticos. Son alfa hemolíticos, pero a veces también pueden ser beta hemolíticos. Esos son los pneumoniae. Siempre dan alfa hemólisis, pero en algunas oportunidades pueden ser beta hemolíticos. Bueno, es importante entonces que sepamos que se autoriza en presencia de sales biliares, es sensible a la octoquina, no crecen bien en agar sangre, los factores de virulencia están ligados a la cápsula, y también tienen una cantidad de más o menos 80 serotipos, que se preparan vacunas y todo lo demás. Es importante que nosotros sepamos que los Streptococcus pneumoniae se agrupan casi en diplo, son sensibles a la octoquina, tienen cápsula, que es un factor de virulencia, son alfa hemólisis y pueden ser beta hemólisis en algunas oportunidades. Factores, sobre todo cuando son anaerobios, beta hemólisis. Los factores de patogenicidad están dados en la cápsula, en las enzimas, la neuroaminidasa, toxinas como la hemolicina dermatotóxica y la leucocidina. Aquí una coloración de pneumoniae y su hemólisis alfa, que es importante que también podamos tener en cuenta, como hemos dicho recién, que pueden ser hemólisis beta hemolítico. Bueno, aquí otra característica, Streptococcus en el año 70, bueno, estos microorganismos reciben el nombre, o sea, los neumococos, que se hablaba de neumococos anteriormente, en el año 1974 reciben el nombre de Streptococcus pneumoniae, una bacteria gram positiva, de 1,2 a 1,8 micras de longitud, son alfa hemolítico, y a veces se puede presentar como beta, son de forma ovoide, se agrupan de a dos, generalmente diplococo, no forman endoespora, sensibles a la bilis, a la octoquina, forman parte de la flora normal de las vías superiores, y es un patógeno casi exclusivo del humano. Aquí también unas muestras clínicas se sacan del tracto respiratorio, la tinción de gram es directa, se hacen los diplococos gram positivos, que son capsulados. Puede haber también abundantes polimorfonucleares, en este caso. Bueno, los cultivos también me dan colonias alfa hemolíticas, y muchas veces puede haber alguna beta hemolítica, soluble a la bilia, a la octoquina, y se hacen otros test como el test de aglutinación, por ejemplo, el tratamiento con penicilina y cefalosporina. Y aquí tenemos la prueba de sensibilidad a la octoquina para diferenciar esta especie. Los pneumoniae son sensibles a la octoquina, donde no hay crecimiento alrededor del disco de octoquina, cosa que otros grupos, como el caso del grupo viridans, son resistentes a la octoquina. Es un antibiótico la octoquina, y se actúa, la octoquina es una prueba básica para diferenciar pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Y la inoculación se debe hacer cuando el cultivo está en 0,5 de McFarland para hacer la siembra y luego poner el disco de octoquina.
Aquí hay un diagnóstico de laboratorio que es interesante. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la hemólisis alfa, hacemos la prueba de la octoquina. Si me das sensible a la octoquina, es neumonía. Si me das resistente, hacemos bilis esculina, y tenemos dos situaciones que pueden ser o los estreptococos grupo Viridan cuando es negativa, y cuando es positiva la bilis esculina es género enterococo. Lo mismo que para la hemólisis gamma con el cloruro de sodio al 6,5%. Si crecen, es positivo, es para el género enterococo, que son resistentes a altas concentraciones de sales, mientras que el resto de los grupos de estreptococos del grupo D son sensibles y no crecen. Como habíamos dicho, el género enterococo es muy importante en odontología, y lo tenemos que ver en profundidad, y lo vamos a ver cuando veamos patologías pulpares, porque están en los últimos años se han descubierto que los tratamientos de conducto que dan recidiva están casi exclusivamente formados por biofilm monocelulares, o sea, solamente de un solo tipo de célula, que son los estreptococos del grupo, los enterococos del tipo que pueden ser fecales o faecium. En general son fecales. Estos géneros, este género enterococo antes se llamaba estreptococo y continúa perteneciendo al grupo del Lancefield. Los factores de patogenicidad son las citolicinas, la hialuronidasa, las beta-lactamasa. La clasificación por pruebas bioquímicas tenemos que actúan positivamente sobre la bilis esculina. El crecimiento en solución salina, crecen muy bien, o sea, cuando crecen y da positivo son enterococos, ya sea Faecium, fecali o cualquier otra especie. Ahora, cuando no crecen en soluciones salinas de más de 6, son enterococos, no son enterococos, pueden ser Streptococcus bovis o cualquier otro. Las pruebas bioquímicas para enterococo tenemos que parten de un medio de cultivo. En este caso puede ser agar sangre, puede ser agar enterococo, que es el que más se utiliza, pero también el agar mitis salivario los puede hacer crecer, solo que hay que tener un conocimiento de la morfología de sus colonias para poder diferenciarlo. Y actualmente se está trabajando con los medios selectivos enriquecidos y diferenciales, que ya vienen listos, los medios listos, como el caso del Gelosacrom ID CPS de Biomeriec, donde se siembra la muestra, y si son enterococos fecales da un color verde las colonias, y si es Faecium da un color violeta. Lo mismo en este agar sangre de Biomeriec, también viene comprado ya. Las colonias crecen bien, los enterococos por supuesto, y la similitud con las colonias, fíjense en el centro como si fuera más condensado y más transparente alrededor, que es en este caso exactamente igual. Bueno, un grupo importante es el grupo Viridans. Este grupo Viridans tiene los estreptococos del grupo Oralis, donde están los sanguinis, parasanguinis, gordoni, cripta, oralis y mitis. Los sanguinis y parasanguinis hasta hace poco eran llamados sangui y parasangui, y estos sanguinis tienen una importancia en la formación o en el inicio de la formación del biofilm, que ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver muy bien, porque tiene algunas características, como por ejemplo que tiene peróxido de hidrógeno, y que puede generar autolisis peróxido, y además tiene una actividad proteásica sobre la IgA. Tiene una actividad proteásica. Estas dos propiedades, tanto de la lisis como de generar acción sobre la IgA a través de la proteasa, le confiere una ventaja ecológica al resto de los microorganismos para llegar a colonizar la película adquirida. Además, esta bacteria, o sea, el sanguini, tiene también
puede conjugarse con las otras fimbrias, estas fibrillas y fimbrias de los otros microorganismos, tejiendo así la formación del biofilm. Y bueno, y también las fibrillas o fimbrias estas serían las responsables de las interacciones, hay interacciones proteína-proteína, lectina, carbohidratos, etc. También de hacer las agregaciones, las coagregaciones, de manera que tiene la pared receptores los receptores estos de la pared del sanguinis, tiene una capacidad de adherirse con otros microorganismos, y así va formando el biofilm, que lo vamos a ver bien más adelante. También dentro del grupo Viridien está el Salivarius, está Salivarius y vestibular, el grupo Milleri, que está el intermedio, constellato y anginoso. Y llegamos a un grupo muy importante, porque es el considerado el cariogénico, que es el grupo Mutans. Y dentro del grupo Mutans tenemos específicamente los Streptococcus mutans, Streptococcus sobrino, Streptococcus rattus, Cricetus, Ferus, Darwin y Macacae. El grupo Mutans se puede escribir como está escrito o con minúscula, también se puede escribir entre comillas, y características diferentes, están dentro del grupo, pero tienen algunas características diferentes. Por ejemplo, el grupo Mutant puede tener hemólisis alfa, gamma, y también en alguna oportunidad puede llegar a tener hemólisis beta. Del 70 al 90% de las personas lo tienen, y nosotros tenemos que tiene características especiales como síntesis de polímeros de polisacáridos intracelulares, síntesis de polisacáridos intracelulares y extracelulares, que son de tipo glucanos y fructanos, moviliza los polisacáridos intracelulares por glucógeno fosforilasa, es acidógeno, es acidófilo, es acidúrico, inicia el crecimiento con un pH de 5, también tiene una capacidad adhesiva por las proteínas parietales que posibilitan su adhesión a las superficies duras del diente sin necesitar de glucano. Tiene agregación y coagregación a través de los mutanos y de las glucosiltransferasas y de las proteínas receptoras de glucano. Aquí en este caso son menos importantes las fimbrias para la agregación y la coagregación, son más fuertes estas características de los receptores a glucano. También producen bacteriocinas, y bueno, y estos son uno de los primeros estreptococos que se aísla en el departamento de cariología de la Universidad de Malmö en Suecia por el profesor Bob Kreis, que ha sido un estudioso durante muchos años a partir de la década del 60 de Streptococcus mutans. Los Streptococcus sobrinos tienen algunas diferencias con los mutans. Por ejemplo, están en porcentajes muy bajos, de un 10 a un 30%, y nunca producen hemólisis beta, siempre alfa, y ocasionalmente pueden también producir hemólisis gamma, o sea, no producir hemólisis. 10 al 30% es bueno porque son más acidúricos, más acidógenos, forman mayor cantidad en menor tiempo de ácido, o sea, tienen mayor velocidad en la formación de ácido que los mutan, así que menos mal que están en menor proporción. Estas diferencias es que no sintetizan fructano porque no tienen la enzima fructosiltransferasa, no sintetizan polisacáridos intracelulares, bueno, es más acidúrico y produce más rápidamente ácido, produce peróxido de hidrógeno que como sabemos puede actuar sobre la microbiota que está alrededor, es un elemento regulador. ¿Y cómo hacemos las identificaciones? Las identificaciones de los estreptococos orales hacemos con el agarmitis salivario, que es el medio selectivo para todos los estreptococos orales. Ahora, nosotros hacemos Streptococcus salivario, lo sembramos en Streptococcus salivario, en agarmitis salivario, agarmitis salivario, que es un medio selectivo, enriquecido y diferencial. Hacemos la prueba de catalasa, lo primero para diferenciar estrepto de estáfilo,
luego hacemos las hemólisis, hacemos las pruebas de fermentación, de azúcares, y ya vamos armando nuestra marcha bacteriológica de acuerdo al estreptococo oral que queramos estudiar. Yo aquí les he puesto que si al agarmitis salivario se le agrega la bacitracina, a este medio que tiene telurito de potasio, que tiene azultripán y otros, si nosotros agregamos bacitracina, inhibe todos los otros estreptococos orales y solo me permite el crecimiento del grupo mutant, como está aquí en esta foto, que ha sido realizada en mi tesis para comprobar con el medio SB20 modificado, que es otro medio también para, en este caso, para estreptococos del grupo mutant. Dos cosas son importantes: los estreptococos del grupo mutans, en el caso del SB20, que es el medio sólido, nosotros aquí tenemos que es poco diferenciable morfológicamente el sobrino del mutant, cosa que en el medio SB20 modificado es muy, muy definitorio y bien marcada la morfología. Fíjense aquí con los halos de dextran. Estos son todos mutant con halos de dextran. Y en el caso de los medios líquidos, como en este caso, no sé si recuerdan que al principio de la clase hablábamos de que podían ser los estreptococos en forma grumosa, pegados a la pared del tubo, del vidrio, podían ser en forma de cometa. Esto es lo que ellos llaman en forma de cometa, como ramitas suspendidas en el medio. El medio es transparente, líquido, el medio líquido es transparente y quedan esas formaciones de colonia como forma de cometa. Y esta forma granular. Esto se está trabajando en el proyecto de la cátedra y también en Brasil, con un grupo que integramos en Brasil. La identificación de estreptococos del grupo mutant, dividiendo mutant y sobrino, que son los dos más importantes para el hombre. Tomamos la muestra, en este caso una muestra directa con espátula, con saliva sin estimular, sembramos sobre el SB20 modificado, lo llevamos a incubar. Esto ustedes ya saben, ya lo hemos visto en el práctico anterior. Una vez que ha crecido en anaerobiosis facultativa, nosotros hacemos el recuento, por eso aquí está con un recuadro el número 5, porque no está el esquema del recuento. En este caso solo estamos haciendo crecer. De esta caja nosotros tomamos una muestra para hacer la identificación, si realmente lo que hemos visto como mutant o lo que hemos visto como sobrinos son. Lo llevamos a incubar a tioglicolato para tenerlo como cultivo puro y poder hacer la identificación de la fermentación de azúcares con medio con púrpura de bromocresol, la identificación del peróxido de hidrógeno con agar sangre y diaminoparacidina, para poner de manifiesto las colonias de mutant y de sobrinos, que son negras las de sobrino y blancas las de mutant, y la prueba de la bacitracina con una concentración elevada de bacitracina donde solo crecen los del grupo mutant. Aquí las pruebas de fermentación, aquí la prueba del bacitracina y la prueba del peróxido, colonias negras los sobrinos, colonias blancas los mutant. Y finalizando este estudio de los estreptococos, del género Streptococcus, tenemos un nuevo microorganismo que hace poco se ha descubierto y ya está con su nombre en latín, que es el Streptococcus ventisani, que es un grupo de investigadores de Valencia, de Salud Pública y de la Fundación de Salud. Este grupo está liderado por el doctor Alejandro Mira, Alex Mira, y ya la comunidad científica lo tiene adoptado y lo están estudiando. En realidad este microorganismo se iba a llamar Streptococcus anticariensis, pero como fue la comisión internacional y los nombres tienen que ser en latín,
hablar de anticarienses significaba hablar de que eran, como era del latín, de que eran derivados de Antequera, que es una ciudad en Málaga, una ciudad romana. Y bueno, y por eso tuvieron que ponerle Dentisani. Bueno, este microorganismo se lo encontró, llamó la atención porque se lo empezó a encontrar solamente en bocas sanas donde no había caries o había una caries. Se hizo todo su secuenciamiento y corresponde a los genes de Streptococcus. Y bueno, y en el locus que se hace, en el mapa genómico, se denominó con el número 7747 y 7746 al Streptococcus dentisani. ¿Cuál es la sorpresa de esto y por qué se revoluciona todo? Porque ellos hacen un estudio, como habían visto que eran de pacientes sanos, sin carie, lo enfrentan al mutans, hacen un estudio de inhibición con el mutant y la sorpresa es que tiene una inhibición importante tanto en el mutant como en los sobrinos. Es un poco más grande que los estreptos, y que ellos le llaman bellota, y bueno, y este microorganismo es capaz de tener propiedades, diríamos, de acción sobre otras bacterias, o sea, actúa sobre otras bacterias, como es el caso del estreptococo. Cuando se ponen los cultivos, se ponen ambos microorganismos, el dentisani es capaz de producir en los mutans una especie de perforaciones, de manera que el mutant comienza a hincharse y como que se pierde toda su forma, que esta es la diapositiva donde vemos los mutants enormemente grandes, a diferencia de el dentisani que en estado normal es un poco más de la mitad del dentisani son los mutants. Los dentisani son mucho más grandes y se produce como un agrandamiento de la bacteria porque, bueno, entran las sustancias, se hacen todo como poro. La sorpresa aún mayor fue cuando se lo puso al dentisani con otras bacterias, como caso del Fusobacterium, que también quedó como unas babas, y según los autores, según Mira, dice que cuando lo puso en contacto con Prevotella, parece un bombón de esos Rocher Ferrer. Esto es importante, este grupo de investigación es importante porque está trabajando con el dentisani como un probiótico, lo están utilizando y están trabajando para ver si lo pueden poner en pasta, si lo pueden hacer en algunos productos como barnices o geles. Desde comenzar haciendo medio litro, 1 litro de cultivo, están ahora en estos fermentadores llegando a los 800 casi 1000 litros por vez. Este es el equipo que es como les decía, de Fisabio, de una Fundación de Salud de Valencia y del área de salud. Finalmente, una frase de Rockefeller, un personaje muy importante a nivel mundial y para la sociedad norteamericana, una de las fortunas más grandes del mundo, que acumuló una de las fortunas más grandes del mundo en menos tiempo con el petróleo, con una visión impresionante, una persona muy católica, protestante, que así como ganó muchísimo dinero lo entregó, tal es así que hizo 2 universidades en Estados Unidos, la Fundación Rockefeller, el Museo de Nueva York. De alguna manera ha sido y sigue siendo una persona reconocida por la sociedad a nivel mundial. Y una frase ícono de él que decía: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Gracias.